buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Va de Retro Satana. Un agradecimiento a todos ustedes, hermanos, que nos han estado acompañando en este programa. Estamos viendo, pues, que ha tenido buen recibimiento. Muchas gracias a ustedes. Y les volvemos a recordar que comenten a través de estos programas cuáles son sus dudas, testimonios, nos pueden comentar ahí en la caja de los comentarios y los vamos a estar leyendo, hermanos. Podemos también hacer un video, un programa también dedicado a todas estas dudas que tengan ustedes. Muchas gracias a la página de RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos abre este espacio para dar a conocer esta doctrina de demonología. Aquí tenemos a hermanos expertos que nos van a acompañar, nos aconsejan, nos comparten sus testimonios y vamos creciendo en esta doctrina para, pues, poder entender el ataque de este enemigo del alma que todos tenemos, el demonio. Cómo actuar, cómo responder a través de su Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y a través de los sacramentos. Pues muchas gracias, hermanos, y a todas las páginas en alianza a Rincón de Apologética que transmiten este programa, a todos los canales de YouTube, a mi canal, a mi página, a todos ustedes, hermanos, que hacen posible este hermoso programa donde nosotros ya los queremos como familia. Ya nos sentimos abrazados con ustedes, que nos acompañan, que comparten y que comentan a través de este programa de Va de Retro Satana. Pues sin más, me presento, mi nombre es Antonio Valencia, de acá de México, de Michoacán, del estado de Michoacán. Sirvo a la Iglesia Católica en la parroquia que se llama Los Santos Reyes y doy mi servicio en una capilla que se llama La Divina Providencia a través de este grupo de renovación carismática. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y vamos a invitar a nuestros hermanos que se presenten. Vamos a invitar primero a las damas. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan y con quienes estamos unidos. Mi nombre es Xiomara Lemason. Vivo y nací en Guatemala. Vivo en la capital, en la ciudad de Guatemala. Tengo la bendición de pertenecer y trabajar en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Zona 10. Estoy en el grupo de CEPAF, que muy importante aquí dentro de Guatemala y que es para servidores de la palabra. Es una enseñanza muy bonita, muy hermosa. También ayudo y apoyo en la asesoría teológica y doctrinal a una banda católica aquí en Guatemala y pues estoy muy feliz de pertenecer a esta gran familia de RAC y de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, hermana Xiomara. Es un gusto, un placer tenerla con nosotros y pues aprender de sus conocimientos. Pues adelante, hermano Luis, preséntese. Pues un gustazo nuevamente para toda Latinoamérica, para todos los hermanos que nos están escuchando desde Estados Unidos hasta Santiago, Chile, Argentina, y que unidos como iglesia, pues estamos aquí nuevamente en un nuevo programa de Rincón de Apologética Católica, Va de Retro Satán. Mi nombre es Luis René Juárez y también soy del país de la eterna primavera, Guatemala. Estamos trabajando actualmente en el CEPAF, Centro de Formación Parroquial, en la parroquia San Pablo Apóstol del Decanato 3 y participo en mi pequeña comunidad que es la Casita Misión Santayana Beretta. Somos una pequeña comunidad que servimos siempre en San Pablo Apóstol y que también estamos orientados por la vida, por la familia y literalmente pues soy catequista. Es un gusto saludarlos y nuevamente aquí en Va de Retro Satán. Muchas gracias, hermano Luis. Es un gusto tenerlo aquí en el programa, pues como especialista, conocedor del tema de demonología. Pues hermanos, para ponerlos en contexto, ya es el cuarto programa que estamos grabando de aciertos, de peligros y aciertos en las comunidades parroquiales y su lucha contra el demonio. Ya entramos en estos puntos de los aciertos y hoy finalizamos
esta serie de videos en estos peligros y aciertos en los grupos parroquiales. Pues vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara para que ya empiece con los puntos, a irlos tocando y a irlos desarrollando. Adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias, hermano Antonio. Aquí vamos a apoyarnos con esta presentación y quedamos en el acierto número 3, que es recordar que siempre hay que hacer una entrevista previa a la oración. Esto es muy, muy importante porque nosotros tenemos que ir muy bien orientados a saber cuál es la naturaleza de la situación del paciente o del hermano que llega con tantísima necesidad. Nosotros no somos adivinos, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Ni queremos serlo, ¿verdad? No podemos pretender, porque yo he conocido servidores que creen que por ver a la persona cómo se viste, cómo tiene la mirada, no sé, por cualquier situación, cómo habla, ellos piensan que a través de eso ellos pueden como discernir, entre comillas, qué es lo que les sucede. Y no podemos hacer eso. Yo no digo que el Espíritu Santo pueda pues darnos claves, darnos el apoyo necesario para conocer aún más al paciente que tenemos enfrente, pero no es del todo completo. Grandes sacerdotes exorcistas hacen este paso y nosotros como laicos aún más lo tenemos que hacer. Es una entrevista que conforme va pasando el tiempo y vamos desarrollando la práctica se vuelve más efectiva, se vuelve más corta, pero al mismo tiempo más profunda. Ya sabemos qué preguntar, hasta dónde llegar, porque esto es muy importante. Pueden quedarnos preguntas al aire que son de vital importancia y que si no las hacemos, no podemos ayudar del todo a nuestro hermano o hermana. Es por eso que es recomendable que siempre haya con nosotros un grupo de hermanos, porque entre todos podemos realizar y discernir mejor al final cuál es el método de oración que esta persona necesita, cuál es la forma de trato, quién es el que va a tener ese como pastoreo o ese acompañamiento más cercano con el paciente. Todas esas cosas son muy, muy importantes porque recordemos que estamos hablando de un alma, estamos hablando de un hijo de Dios. Y como mencionamos en programas anteriores, toda esta riqueza de este contacto que tenemos con la persona nos permite a nosotros tener una evangelización de persona a persona. Dios lo ha puesto frente a nosotros por una razón. Así que este paso es muy, muy importante. Vayamos siempre acompañados del Espíritu Santo, vayamos siempre de la mano de Él para poder entender y para poder saber qué es lo que debemos preguntar, cómo debemos de tratar al paciente, cómo tenemos que modular hasta el tono de voz. Hay personas que funcionan mejor si una mujer les pregunta, no importa que sea varón, y hay mujeres que funcionan mejor si un caballero les pregunta y así. No hay una regla establecida, sino que básicamente cuando se da, vamos entendiendo el proceso, ¿verdad? Vamos entendiendo cómo mejor se puede desarrollar esto. Luis René, no sé si tienes algo que compartir. Sí, lo que tú dices, Xiomara, es una realidad. Nosotros lo vivimos juntos como equipo y de alguna manera la entrevista es vital. Es vital porque primero se conoce la historia de la persona, del paciente. Sabemos qué daño pudo haber tenido. Hay personas que puedan tener daños corporales, víctimas de violación, víctimas de abuso, de golpes, víctima de tantísimos aspectos a nivel corporal, pero también a nivel emocional. A veces necesitamos saber cómo fue su vida. Hay tantísimas personas que llegan por una carencia de amor, porque no fueron amadas, nunca se han sentido amadas, ni de niños, ni de adolescentes,
ni de adultos, ni en pareja, y han sufrido muchísimos aspectos. Entonces, muchas veces los problemas que tienen son derivados de esa carga emocional que hay. Por eso, decía Xiomara, es importantísimo que en los grupos que hacen en estas oraciones de sanación o liberación, hayan psicólogos, hayan profesionales, pero certificados con testimonio de vida. O sea, que el obispo y que el sacerdote sepa de la persona, del testimonio que pueda hacer esta persona para no perjudicar al paciente, como lo hemos visto en los puntos anteriores que se puede dar. Adicional, tenemos que saber la espiritualidad de la persona, si está bautizada, qué sacramentos ha vivido, qué hizo. Y algo muy importante, lo decían las personas de la Asociación de Exorcistas y lo menciona mucho el exorcista Carlos Spahn, que desde aquí mis saludos y mi reconocimiento. A veces tenemos que saber a qué llegan, qué están buscando. ¿Por qué? Porque muchas veces buscan el milagro de Jesús, pero no les interesa tener una relación con el Jesús de los milagros. A veces quieren lo que hemos hablado anteriormente, algo cortoplacista, algo mágico, sin esfuerzo, sin abrir su corazón, sin cambiar sus patrones de conducta, sin cambiar especialmente sus patrones de espirituales. Decía el padre Carlos Spahn, y me encanta, que antes de la oración que él podría dar o de la entrevista que él como el exorcista hace con la persona, primero los pone a hacer el rosario durante un mes, comienza a hacer que tengan una relación de misa por lo menos 3 a 5 veces a la semana, que se confiesen y que puedan exponer cómo realmente viven su espiritualidad, porque estas oraciones no son mágicas. Estas oraciones no es las promesas que hacen las sectas, sino que el proceso de liberación, como se dice, es un proceso y es importante. Y finalizo con algo muy, muy puntual que decía Xiomara. Nosotros muchas veces hay mujeres que hablan más fácil con el hombre, pero en la mayoría de casos sí se requiere tener a una mujer ahí. Es necesario tener una pareja para que no haya aquello, el enemigo muchas veces se disfraza y hay personas que tienen tanta carencia de amor, o un hombre que de repente encuentra a una joven servidora que no está con su esposo y puede sentirse atraído, puede generar una dependencia y puede existir un mal fruto. Tiene que haber una pareja siempre, y si es el enfermo, el paciente, es una mujer, también tiene que estar una pareja para que nunca haya una situación que después se pueda lamentar. ¿Por qué? Porque vimos, con Xiomara lo vimos, muchachos que después andaban coqueteando con las personas los orientadores en esta parte de sanación o liberación, o mujeres que le coqueteaban, en este caso, al varón que hacía las entrevistas y que trataba de pastorear a las personas. Entonces, termino con esto. Es muy importante siempre tener un buen equipo, y no es se los digo así, no es por el tiempo de estar en la iglesia, ni por la experiencia, es por lo que decida el sacerdote, quienes decide el sacerdote y quienes decide el obispo en último caso. Son las personas que tienen que estar al frente para que no haya confusiones después de que sea, es que soy muy afín a Xiomara, entonces como soy muy afín a Xiomara, entonces ella que esté aquí conmigo. No es así, no trabaja así el Señor, sino que es quien diga el sacerdote, que a su vez dijo el obispo. Gracias, Luis René. Eso es de vital importancia. Hay realmente el equipo de la entrevista mejor, el idóneo son 3 personas, es el idóneo, ¿verdad? Entre hombres y mujeres.
pero la persona que lo va a acompañar siempre tiene que ser del mismo sexo del paciente, siempre, ¿verdad? Esa persona que va a estar acompañando o que va a ejercer el pastoreo, siempre tiene que ser del mismo sexo. Es importantísimo también que dentro de la entrevista hagamos preguntas acerca de la familia, porque en ocasiones la familia tiene que ver muchísimo, si no es que la mayoría de veces, con las situaciones que está pasando el paciente. Y a través de esas preguntas podemos darnos un poquito más de idea de qué es lo que está sucediendo. En el punto 4 vamos a ver cuál es la importancia de esta entrevista y por qué es que tiene que estar muy bien hecha. Pues gracias mis hermanos. Pues para poner un ejemplo sencillo a nuestros hermanos que están atrás de cámaras viéndonos, podemos poner un ejemplo de una herida material que muchos sufrimos. La herida primero se tiene que limpiar, porque si tú pones la bandita sin limpiar esa herida, en vez de curar, se puede infectar. Por eso es la importancia de una entrevista previa para poder limpiar primero y después que venga la sanación. Porque pues hay muchos puntos que pueden estar afectando a esa persona. Uno es el pecado, otro puede ser el daño emocional, otro puede ser una enfermedad psicológica y por eso están los expertos para poder atender a todas estas personas que están pasando por estos daños. Pues adelante, hermana, con el siguiente punto. Gracias. El punto 4. Tener una logística adecuada y eficiente para el servicio o pastoral de liberación. Voy a parar ahí. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener una estructura muy bien planteada, muy bien pensada. Por ejemplo, nuestros hermanos de Renovación Carismática, yo los admiro muchísimo, ¿verdad? Ellos tienen su enseñanza muy bien estructurada, ¿verdad? Sus asambleas muy bien definidas, ¿verdad? Todo es como muy bien pensado, muy bien orado, y de igual manera con este tipo de pastoral lo tenemos que hacer. No podemos quitar ningún paso. Esto es muy delicado. Recordémonos que no solamente es por las personas que llegan, sino por todos los miembros del equipo a quienes tenemos que cuidar. No olvidemos que estamos aquí de frente y de cara, guerreando, por llamarlo de alguna manera, batallando con el enemigo. Entonces esto tiene que estar muy bien pensado. Nosotros cuando participamos en uno de los congresos de exorcistas en México, hubo un sacerdote que llegó con su diácono y ellos nos compartieron la logística que llevaban y por consiguiente lo voy a compartir acá por si a alguno le funciona y le sirve. A nosotros nos parece una logística perfecta. Voy a tratar de apresurarme lo más que pueda. Ellos primero tenían a unas personas dentro del servicio que generalmente eran las primeras, las que se iban adhiriendo, las nuevas, digamos. Ellas se encargaban o ellos se encargaban acerca de hacer las citas. Era como una especie de recepción, ¿verdad? De solicitud de citas y ellos iban colocando las citas para estos pacientes. Cuando venía la persona, que generalmente se aconsejaba que viniera acompañado, porque no sabemos si alguna persona era de sanación o era de liberación. Y no sabemos si la persona de liberación iba a tener algún tipo de problema. A pesar de que en la primera entrevista no iba a haber absolutamente nada de oración, ¿verdad? Era solamente una cita para conocer al paciente. Después de recepción, ¿verdad? Llegaba la persona ya a su cita, a la cita asignada, y había un equipo que realizaba las entrevistas. Un equipo, como les comentamos en el punto anterior, que era más o menos de 3 personas aproximadamente, de diferentes sexos. Designadas, ¿verdad? Como decía Luis René, por el sacerdote, exorcista. Bueno, habían diferentes equipos, porque no quiero decir que solo había un equipo de 3 personas entrevistando. Generalmente, cuando se tiene una pastoral de liberación, hay muchas solicitudes. Hay mucha gente con muchas necesidades. Entonces, habían varios equipos de 3, ¿verdad? O de 2 en su defecto, para hacer las entrevistas.
Estas personas, luego de tener estas entrevistas, oraban, ¿verdad? Iban a orar para pedirle apoyo y ayuda al Espíritu Santo y saber qué era lo que necesitaba cada uno de esos pacientes a quienes ellos habían atendido. Venían y ya luego de haber hecho esa oración, ya se reunían todos con los miembros del equipo que son más expertos para presentarles sus casos. Juntos ya establecían quiénes eran de sanación y quiénes eran de liberación, ¿verdad? Los que iban a sanación generalmente son las personas que estaban muy afectadas emocionalmente por heridas de falta de perdón, resentimientos, rencores, ¿verdad? Heridas profundas, ¿verdad? Que realmente necesitaban este tipo de apoyo, de oración de sanación. Generalmente estas personas se les pedía, era así como un requisito, que al lado de las oraciones tuviera ayuda psicológica. Y la gente con liberación, de igual manera, ya se establecían quiénes eran los de liberación y ya tenían una segunda entrevista esos pacientes de liberación con los más expertos de la pastoral. Y ya se determinaba, como nos comentaba Luis René, que hace el padre Span, ¿verdad? Ya se determinaba cuál era el método, digamos, ¿verdad? Este método no era establecido por los miembros expertos, simplemente ya estaba dado por el exorcista y ellos lo que hacían era trasladar la metodología, ¿verdad? Que tenía que tener el paciente. Algo que cabe mencionar es que desde la primera entrevista se le debe informar y se le tiene que informar al paciente que el 90% del proceso va a estar a cargo de él. El 10%, 5% está a cargo de la comunidad. Este proceso es personal y es una batalla personal, ¿verdad? No tiene que haber un equipo, un miembro de la comunidad que esté llamando al paciente, por favor, ven, por favor. No, ¿verdad? Esto es una batalla personal que realmente tenemos que asumir. ¿Es difícil? Sí. ¿Duele? Sí. Porque hay que abrir heridas, como decía el hermano Antonio, para poder limpiar y eso duele. Pero sabemos de que vamos a llegar a un fin que es el bienestar, que es la sanación, que es la liberación y tenemos que luchar. Es acá donde de verdad nos vamos a definir como verdaderos cristianos, esos cristianos de batalla. Bueno, regresando al tema, ¿verdad? Ya los hermanos de liberación pues empiezan a dar esas metodologías, ya hacen la primera oración de liberación que ya aprendida por el padre exorcista, ¿verdad? Una oración de liberación calmada, tranquila, ¿verdad? Muy serena, ¿verdad? Y si el paciente ahí es muy evidente que el problema es aún más fuerte de lo que se supone que debería ser, ellos ya tienen sus estándares, digámoslo, para manejar una palabra, ya se le hace una cita con el sacerdote exorcista. O sea, si se dan cuenta, fue todo un camino, ¿verdad? Todo un camino para que la persona llegue así. Y la mayoría de pacientes quieren que todo sea así, rapidísimo, y no puede ser. Un sacerdote exorcista, miren, con lo difícil que es tener a alguien, ¿verdad? Que a veces el obispo lo asigne, ¿verdad? Es muy difícil, se tiene que cuidar como una joya verdadera. Y es nuestro deber como comunidad, como pastoral, como ministerio, cuidar a nuestro sacerdote exorcista. Recordémonos de que el mal también está y que hay personas que se pueden filtrar para poderle hacer daño al sacerdote. Y eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Hay personas que se disfrazan de ángeles de luz, pero lo que quieren llegar es hasta ese sacerdote, aniquilarlo y quitarlo de su ministerio. Y es por eso que todos los miembros de esta pastoral fungimos como esos soldados para cuidar a nuestro sacerdote. Ya se hace la entrevista, se hace la cita ya con el sacerdote hace ciertas oraciones, ¿verdad? Y, perdón, ciertas oraciones, no, una oración pequeña, una oración suave, y si él ve de que hay reacción,
Entonces ya envía al paciente a hacerse toda la batería de evaluaciones médicas, porque él ya tiene los médicos con los que trabaja, para saber que no hay nada físico y nada psiquiátrico. A partir de allí, si no hay nada, ya él empieza el proceso de exorcismo. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es para cuidar al paciente primeramente, para cuidar a toda la pastoral y para ante todo cuidar al sacerdote. Tiene un orden y tiene un proceso. Muchas veces nosotros no nos gusta el proceso, pero la verdad es que en el proceso está la riqueza, en el proceso está la sanación, en el proceso está la liberación y aprendemos más de ese proceso que al final del resultado. Luego venía la segunda parte de este punto 4, aconsejar, acompañar el proceso con adecuada terapia psicológica. Esto es muy importante tanto para la gente de sanación como liberación, porque han pasado por vejaciones mentales, emocionales y físicas a veces muy duras, muy fuertes, quedan secuelas muy duras, que como seres humanos es obvio y es normal, ¿verdad? Somos humanos que las tengamos y que querramos tener esa tranquilidad. Hay personas que después de una oración de sanación o de liberación quedan finalmente sanadas y liberadas. Pero este proceso de ayuda psicológica es tan importante como para sellar, ¿verdad? Como para que a partir de ahí esa sanación la tengamos bien cuidada. Puedo poner un ejemplo. Una persona que haya sido abusada finalmente sana y se libera de ese resentimiento de su abusador. Bueno, sanó. Pero ¿cómo va ella a reaccionar con su pareja, con su esposo? ¿Cómo va a reaccionar ante todas esas vicisitudes? Esa persona tiene que estar segura que realmente no solamente sanó el alma, sino sanó su psique, porque recordémonos que somos integrales. Y René, no sé si quieres decir algo. No, lo dijiste todo, Xiomi. Tal vez el decir que en algún momento es válido tener aliados y, por ejemplo, psiquiatras que no necesariamente lleguen a la comunidad, pero que puedan prestar un servicio, que sean cristianos católicos, sí, y que puedan prestar un servicio. ¿Por qué? Porque van a medicar muchas veces a las personas. El medicarlos no quiere decir que sean esquizofrénicos o enfermos, sino que simplemente a veces hay problemas cerebrales que provocan algunas circunstancias. Y es increíble, pero con el medicamento la persona está muchas veces muy estable. Ahora los psiquiatras de ahora lo dicen, al igual que los psicólogos, que el medicamento actual no era los de hace 50 años, 40 años, que eran más experimentales, sino que con los de ahora muchos pacientes ya no oyen cosas, ya no ven cosas, ya dejan de percibir aspectos que parecieran patológicamente demoníacos, pero al tomar el medicamento inmediatamente se alivian. Entonces hay que tener esto muy claro y sí se requiere también de esa evaluación psicológica y psiquiátrica, y hay momentos en que también estas alianzas permiten también para los propios psiquiatras y psicólogos ver aspectos que ya sale de lo normal, ya sale del patrón de una enfermedad emocional o cerebral, sino que ya va para una parte espiritual. Las comunidades tienen que estar claras que no son infalibles y que realmente el único infalible es Cristo y Jesús. Y eso es para tenerlo así súper claro. Y vamos a hablar más adelante en el tema de cuidados, arrepentidos a quererse confesar y que el sacerdote ore por ellos, y lo que quieren es lanzar una maldición, pero lo hablaremos después. Sí, algo importante, Luis René, qué bueno que lo tocaste. Muchas veces después de que uno ha pasado por un proceso de sanación y liberación, más lo veo yo en los procesos de sanación, uno no quiere tomar medicamento, uno ya no quiere hacerle caso al médico, no vayamos a caer en esa tentación, por favor, ¿verdad? Hay personas que han sanado, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de una persona que en una misa
Aquí mi hermano presente, el Señor lo usó como instrumento para que esa persona sanara de un cáncer ya desahuciada, ¿verdad? Pero ella no dejó de ir a su médico, a pesar de haber recibido ese milagro, de tomar los medicamentos, porque a veces el Señor me sanó y ya no queremos ir donde el médico. Y no, todo tiene que tener, como decíamos, un orden. Toda esta logística sirve, primero, investigar para conocer. Segundo, comprender para analizar. Y tercero, proceder para proceder y actuar, ¿verdad? Todo esto nos sirve como, como pasos para poderlo hacer de una manera correcta. Gracias. Y perdón, se me olvidó. Eso lo dijiste tú, Xiomara, y nosotros lo implementamos ya de último en la comunidad donde estuvimos. Y era que ya cuando se determina que se va a hacer la oración de liberación o la oración de exorcismo, es válido que haya una hoja donde el paciente no responsabilice al sacerdote sobre problemas físicos que puedan ocurrir dentro de las propias, dentro de la liberación o la sanación que se haga. ¿Por qué? Porque en otros países, muchas personas, cuando se da este tipo de situaciones, a veces no comentan que tienen problemas cardíacos, a veces no comentan que tienen ciertos desórdenes y luego se ven afectados de salud a nivel corporal y ya quieren demandar a todo el equipo, quieren demandar a la parroquia, quieren demandar a la iglesia, quieren demandar al párroco, porque piensan que somos multimillonarios todos y no es así. Entonces, hay derechos de las víctimas, de los pacientes, y hay también derechos para el equipo que va a hacer la oración de intercesión, de liberación al paciente establecido. Pues muchas gracias hermanos. Esperemos que los que están allá atrás de cámaras estén muy atentos a estos puntos que están tocando, así como yo, que estoy aprendiendo mucho en estos temas, porque pues yo soy nuevo en todo esto. Y tres puntos que tocaron que me parecieron muy importantes. Uno es la estructura y el orden que se tiene que tener en estos casos, porque se tiene que ser muy responsable. Cada caso es especial y se tiene que tener mucho cuidado. El otro, lo que tocó mi hermana Xiomara, del paciente tiene que poner el 90%, tiene que tener interés y querer, porque si el paciente no tiene interés y no quiere, pues no se puede. Y esta realidad, el tercer punto de esta realidad que conoce nuestra Santa Iglesia, donde nos ha enseñado que somos bipartitos, que somos cuerpo y alma, y en esta realidad que conoce la Iglesia, siempre lleva ese orden para saber qué es lo que tiene aquella persona, si es espiritual o viene por la parte material. Pues muy interesante todo esto y pues adelante con los siguientes puntos. Quinto punto, cuidar a nuestro sacerdote. Independientemente si tenemos una estructura como la que acabamos de mencionar o si no la tenemos, cuidemos a nuestro sacerdote. De verdad, él es el capitán, ¿verdad? Él es el general de ese ejército, del ejército donde nosotros estamos. Y como cabeza, el enemigo que quiere destruirla, si destruye la cabeza, es muy fácil que nosotros nos detengamos y caigamos, ¿verdad? O por lo menos, pues nos dispersemos. Así que este sí es un trabajo para nosotros los laicos. Eso no quiere decir que le cerremos las puertas a los pacientes o a la gente que está con una necesidad tan grande, porque ustedes, hermanos, conocen cómo llegan estas personas. Estas personas llegan con, de verdad, el alma desgarrada, con la cara desencajada, ¿verdad? Casi que lo que llegan a hacer es lo último, para poder salir de ese problema y enfrentar la situación. No quiere decir que les vetemos del todo el encuentro con el sacerdote. Lo mejor es, como nos decían a nosotros en esta logística,
es que el sacerdote no esté presente en ninguno de estos físicamente cuando se desarrollan todos esos procesos para evitar el hecho de que la persona llegue. ¿Por qué? Miren, nosotros teníamos, y creo que lo mencioné en uno de los programas, que nos enviaron a cuidar a un sacerdote. Y ese era nuestro fin. Éramos 4 matrimonios y ese sacerdote se notaba que estaba muy llamado a la liberación y pues bueno, estaba sin un equipo de trabajo. Nosotros llegamos, fuimos, pero aquí teníamos un poco de problema porque el sacerdote no se dejaba cuidar mucho. Eh, Hicimos lo que pudimos para cuidarlo, todo iba bien, cada una de las actividades que él tenía las llevamos muy bien logísticamente. Recuerdo que había una hora santa espectacular, que no era hora, eran 2 horas. Eh, Sucedieron muchos milagros en esa adoración al Santísimo, impresionante. Y luego a partir de eso, el padre desarrolló un curso especial para conocer al enemigo y para que nosotros como laicos conociéramos cómo el enemigo nos podía aniquilar. Se inscribieron muchas personas, pero él dentro de su afán, ¿verdad? De que cada persona llegara y que tuviera oportunidad de liberar, no se cuidaba. Nosotros le rogábamos que por favor nos llamara y que a la gente le diera cita para poder orar. Eh, y no nos hacía caso. En una ocasión llegó una persona del interior de la República que practicaba brujería. Él oró por la hija y a partir de ahí él se contaminó. Tenemos otro caso de un sacerdote que también muy de hace años, muy bueno dentro de su labor de liberación, era impresionante. A mí me dicen, porque yo no lo conocí, que solo él hablaba y hablaba muy normal y la gente empezaba a caer y a liberar. Era impresionante el don que tenía. Lamentablemente, una profetisa se empezó a juntar con él, a decirle los mensajes y a decirle qué era lo que tenía que hacer, y ese sacerdote, como nada, enferma y muere. Entonces, sí, esto es importante y es de vital importancia. No con el enemigo, con el diablo, no se juega, no se juega. Y por supuesto que ellos están al frente de la batalla y por consiguiente el enemigo los quiere destruir, los quiere matar. Y oigamos esto, matar, sacar de su ministerio. El primer sacerdote que les mencioné, el primer caso, terminó, aquí le quitaron toda su licencia sacerdotal, porque incluso una muchacha, una adolescente, lo acusa de abuso. Él fue a la cárcel y estando en la cárcel al tiempo se determinó que no era cierto. Pero todo este paso, cómo el enemigo viene y los avergüenza, los arrastra. Tenemos que cuidarlos mucho. Recordémonos que ellos también son solo seres humanos, con dones impresionantes, pero son seres humanos y también pueden caer en todo lo que hemos hablado aquí. El sentir esa adrenalina de sanar, de ver liberar a alguien, de ver que una persona de un momento a otro puede llegar a cambiar su vida. Todas las mismas tentaciones que nosotros tenemos, las pueden tener ellos. Así que no solamente tenemos que cuidarlo como les menciono, sino que a través de ayuno, oración, de invitarlos y acogerlos en nuestras casas, en nuestras familias, hacerlos sentir que son parte de nosotros. René. Pues bueno, ahí sí que Xiomara explicó tantísimas cosas y fue muy triste lo que pasó con este sacerdote. A nosotros en una oportunidad, ya estando con otros sacerdotes sirviendo, de una comunidad me llaman y me dicen, Luis René, fíjate que hay un satánico, un ex satánico que fue al retiro del querigma y necesita que se le pastoree, pero nadie se atreve. Entonces, ya dije, René va, ¿verdad? Como les contaba yo al inicio, era Juan sin miedo.
Y platicando con este muchacho, yo había leído cosas del satanismo y efectivamente le digo yo, bueno, ¿y cuántas consagraciones hiciste? Con ellos con una hoja de Gillette, rayan su brazo para hacer un pacto de sangre, pero a lo que voy es que me jala y yo estaba así como, bueno, y le vamos a dar Hermano el Luis, se te está dato, le cortando. voy a muy por el enemigo. Y le hice la pregunta y cuéntame, le pregunto Luis René. cuando, ahorita voy, René, permíteme un Hermano segundo. Luis, a ver, apague poquito la cámara porque se le está cortando mucho. Adelante. ¿Me oyen? sí, Ahora ¿Cómo sí, se bien. oye? Sí, muy bien. Bueno, al final le pregunto yo, bueno, ¿qué sentías cuando el enemigo viste al demonio y el tipo se le transformaba la cara, se sentía orgulloso y luego le digo, mentira, tú todavía no crees en Jesús y lo que quieres es hacerle daño a mi sacerdote. Se rió, me dijo, sí, los maldigo y se fue. O sea, el muchacho lo que quería era llegar con el sacerdote para lanzarle maldiciones y saber qué hacerle a nuestros párrocos. Y es una situación que es muy real. En aquel momento, hace 12 años, a mí me asustó cuando me dio los números de la gente que hay en nuestro país, que por supuesto ha crecido. Y adicional, cambiando ya de este punto de cuidarlos físicamente y espiritualmente, miren mis hermanos de toda Latinoamérica, de comunidades que nos están escuchando, si ustedes tienen un sacerdote que tiene esa orientación, saben que puede desarrollar un ministerio fuerte de exorcismo. En la página de la Asociación de Exorcistas pueden conseguirle y patrocinarles cursos en diferentes congresos. Ahí pueden asistirlo. En la comunidad donde estuvimos con Xiomara, fueron 2 sacerdotes amigos para que desarrollaran este ministerio y no recibieron la autorización del obispo, pero pudieron ayudar a muchas personas haciendo las oraciones de liberación de una manera correcta. Entonces, por lo menos que el sacerdote sepa y conozca dónde se está infiltrando el enemigo, cuáles son las corrientes filosóficas, antropológicas, espirituales, satánicas, donde se está metiendo en la sociedad y en la iglesia el enemigo, cómo poderlo combatir, que otros exorcistas le expliquen al sacerdote cómo hacer diferentes oraciones y en qué circunstancias, y eso les va a ayudar muchísimo. Ustedes si sienten que su párroco de verdad tiene ese ministerio, tiene ese testimonio de vida, es una persona como le hablaba San Pablo a Timoteo, con esas características y ese sacerdote que huele a oveja, mis hermanos, patrocínenlo un viaje. Es más, puedan organizarse como comunidad y poder asistir a estos congresos, conseguir la carta del obispo para poder asistir a estas actividades. Y créanme que se puede hacer muchísimo, muchísimo bien y se pueden mejorar las cosas por lo que hemos hablado. Y eso, con eso termino. Gracias, gracias hermanos. Me hiciste recordar de que Pablo también cuidaba muy bien al sacerdote, a Timoteo, Así es. donde le aconseja que pues no imponga las manos a la ligera. Pues sí hay que tener mucho cuidado con nuestros sacerdotes, como nuestro hermano Luis ya hablaba de este santo sacerdote Carlos Spam, él, todos los filtros que tiene para que la persona tenga una entrevista con él.
Y así pues hay que tener cuidado, porque como decía nuestra hermana Xiomara, con el enemigo no se juega, él solo quiere, como dice nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 10:10, solo viene, quiere matar, robar y destruir. Y pues a cuidar a nuestros sacerdotes que van enfrente de la batalla, como dice nuestra hermana Xiomara. Pues adelante, hermana. Gracias, hermano Antonio. El sexto acierto, darle al Espíritu Santo, Jesús, María Santísima, la Iglesia, sacramentales, el verdadero rol que tienen. No utilizarlos como amuletos. Yo sé, hermanitos, que puede ser que en algún momento pues sientan, ay, ¿cómo es posible que este acierto esté aquí? ¿Verdad? Porque realmente, pues uno cuando está en medio de estas comunidades de liberación, no piensa que uno los utiliza de esta manera, pero yo los invito a que hagamos un verdadero examen de conciencia. No tiene nada de malo que pensemos o nos demos cuenta, Dios mío, sí lo estoy usando como amuleto, porque nos vamos a confesar y volvemos a empezar de nuevo. Pero sí es importante hacer este examen de conciencia. Y para eso les voy a leer la definición de amuleto. Es un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico, capaz de dar salud o suerte o beneficiar a la persona que la tiene en su poder y lo lleva puesto. Esto puede suceder incluso con las medallas de San Benito. Yo he visto mucha gente que tiene medallas de San Benito y no lleva una vida ordenada. ¿Verdad? Aquí me salgo un poquito de los servidores. He visto mucha gente que lo hace, mucha gente que pide agua bendita y la utiliza como amuleto. Incluso sale exorcizada o aceite exorcizado, lo utilizan así. Ahora me voy a ocupar de esta parte con los servidores. Miren, hermanos, como les hemos contado con Luis René, nosotros pues podemos tener un doctorado de errores y horrores. Y particularmente nosotros sentíamos ese amor por Jesús, por Nuestra Señora, por la iglesia, pero por falta de guía, por una mala enseñanza, una mala doctrina aprendida, por quienes eran nuestros coordinadores en ese momento, sí abusábamos, por ejemplo, del Santísimo. Habían oraciones que se hacían de liberación frente al Santísimo, que nosotros cuando nos dimos cuenta con Luis René, lloramos juntos del horror que habíamos hecho. Generalmente la persona ahí liberaba, hacía de todo, gritaba y nuestro Señor enfrente. Nuestros coordinadores, nosotros decíamos, pero ¿por qué ellos comen frente al Santísimo? ¿Verdad? ¿Por qué toman café aquí enfrente de él? Porque como eran días así interminables y agotadores de estar atendiendo personas, pues a uno le da hambre, ¿verdad? Pero era lo correcto, salir, comer, descansar. Pero no, lo importante ahí no era eso, era atender a todo el mundo. No había un orden como el que hemos establecido antes. A veces a María Santísima se le tiene solamente, como lo dijimos en alguno de los programas anteriores, como una figura ahí, ¿verdad? Hay que usarla porque en el Génesis dice que ella le aplasta la cabeza, pero no le damos el verdadero rol que tiene nuestra madre, Nuestra Señora. No le damos ese verdadero rol. Ella es la humilde, en su fiat lo dice, pero tenemos que tener esa conciencia de entender y de ver si realmente estamos amándola y darle el papel que se merece, no solo a Nuestra Señora, sino a Jesús, a cada uno de los sacramentales que son extensiones de los sacramentos, darle el verdadero papel que tienen, que es acercarnos a Jesús, acercarnos a la fe, acercarnos a la iglesia. Porque si nosotros no tenemos ese convencimiento de que lo hacemos bien, no lo vamos a poder transmitir a los pacientes. Y lo que vamos a transmitir es lo mismo que nosotros sentimos. Y por eso es de que hay que hacer un examen de conciencia muy exhaustivo.
Nosotros con Luis René pensamos que el Señor nos libró y nos salvó de todo ese error y horror porque éramos marianos, porque somos marianos. Eh, pero sí hemos visto muchísimas comunidades que utilizan estos nombres. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, pero no le dan, o sea, no creen verdaderamente en conciencia que el Espíritu Santo está ahí, bajó y está haciendo cosas impresionantes, que está haciendo milagros, que está habiendo liberación, que está habiendo sanación. No, es como un guión el que hay que seguir. Nosotros hemos visto eso con Luis René, muchísimo. Un guión aprendido, ahorita toca esto, luego toca esto, luego es esto. Y se pierde el sentido de lo que tiene que haber. Y no podemos caer en eso, mis hermanos. No podemos caer en esa rutina, en esa repetición, ¿verdad? No podemos olvidar con esto el primer amor que era cuando conocimos toda esta riqueza, toda esta familia divina, a toda esta familia trinitaria, ¿verdad? Y que se hace realidad en el sacramento de la salvación, que es la iglesia. Luis René, no sé si quieres agregar algo. Solo algo rápido. Yo como carmelita, pues fui consagrado al Carmen, ¿sí? Tengo mi escapulario. Y entre las promesas del escapulario está que para que el escapulario como sacramental se le pueda dar el uso debido, hay que tener una forma de vida, que era lo que decía Xiomara. Si tú estás en pecado, si tú estás en esto, pero utilizaste tu escapulario toda la vida, pero no te confesaste, tú no fuiste testimonios, no tuviste una transformación de vida, no hiciste nada en la construcción del reino de Dios, con todo y escapulario te vas al infierno. Esto no es un amuleto. Otra cosa que vimos, que tal vez no está especificado como sacramental, pero lo hemos visto en la desorientación de comunidades, es que agarramos la Biblia. ¿Qué nos dice el Señor? A ver, y agarro yo la Biblia como que fuera una ruleta. ¡Ras! Mi hermano, el Señor te dice, aquí me pone, y si tú lees Colet, disfruta la vida y ya, o sea, no podemos agarrar la palabra de Dios como que fuera, primero, en el biblicismo, pero eso ya es teológico, pero especialmente como que fuera una ruleta. La palabra de Dios no es para dar mensajitos bonitos, sentimentales a las personas, sino que hay que darle la connotación de formación y litúrgico de la palabra de Dios. No es, a ver, mi hermano Antonio, hoy el Señor te dice, hoy que es tal fecha, te dice el Señor y te lo dice en el Salmo. No, no es así, así no trabaja ni el Señor ni el Espíritu Santo, y realmente no es la forma en cómo podemos llevar la salvación de vida a las almas. Llegan con, no está entre los sacramentales, pero es horrible, porque nosotros también lo hicimos, y cuando le contamos a un sacerdote a confesarnos, pues porque si Jesús mismo es el Logos, es la palabra viva de Dios, estamos usando a Jesús mismo como una cábala, como una ruleta, como algo. Cristo no es eso, ¿sí? Y también ahí estamos usando como que es amuleto y como que es antojadizamente para nuestros deseos, y nuestra iglesia no es eso, ni la Santísima Trinidad, ni María Santísima, ni los sacramentales. La forma correcta de hacer Fíjense que en este... Perdón. Sí, adelante. Perdón. Ahorita. Lo que decía Luis René es muy, muy importante, y se me había pasado, Luis René, qué bueno que lo dijiste, porque realmente tenemos que entender que muchas veces esa forma de hacerlo, ¿no? Como decía Luis René, esa ruleta bíblica, pega, porque a veces pega, y pega bien. Pero recordémonos que la Sagrada Escritura, pues es palabra de Dios dirigida para nosotros. Entonces, pues de plano va a pegar la mayoría de veces. ¿Cuál es la forma correcta en que yo le puedo hablar a un hermano
usando la Sagrada Escritura a través del evangelio del día o las lecturas del día. Ahí voy a encontrar yo una riqueza muy grande, ¿verdad? Y de verdad, la riqueza de las lecturas del evangelio, eso sí lo puedo utilizar para darle palabras de vida a un hermano en necesidad, ¿verdad? O a un hermano que necesite alegría en ese momento, que necesita esperanza, que necesita fe. Eso lo podemos utilizar. Ya, hermanito Antonio, con eso termino. Sí, les quería comentar, pues, hermanos, que aquí aplica la doctrina, ¿cómo es que Dios salva? Muchas veces pensamos que nosotros no necesitamos hacer nada, y ahí entran también los sacramentales. Como dice San Agustín, decía en esas palabras tan hermosas, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Cómo aplica la salvación de nuestro Señor Jesucristo? Cuando el hombre abre el corazón a Dios y empieza ese proceso de conversión, de querer cambiar y ayudado de la gracia de Dios. Así aplica en todos los sacramentales. Yo me pongo un sacramental, como decía mi hermano Luis, pero ahí está mi disposición interior. Y si no estoy poniendo yo de mi parte, ahí entra la superstición y tomamos las cosas como amuleto. Y para terminar este punto, voy a el catecismo explica muy bien en este punto 2111, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice así: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Este punto del Catecismo 2111 encierra todo lo que ustedes han comentado en este punto del número 6. Gracias. Pues adelante. Gracias. Vamos al acierto 7 y último. Es orar a Dios por el paciente y no orar para que él o ella se sienta sensible, llore y grite. O sea, el acierto es orar verdaderamente por el paciente, ya con todo este conocimiento, con todo el diagnóstico que se hizo, con todos los pasos, oramos por él. Oramos no con una oración de rutina, no como oré ayer y me funcionó, ¿verdad? Oramos porque así como cada paciente es único, cada oración es única. Luis René decía algo muy importante. Recordémonos que tanto en sanación como en liberación, la persona llega muy dolida, llega triste, llega casi sin esperanza, casi, porque si está ahí, tiene esperanza. Entonces debemos de orar muy, muy adecuadamente por él y aún más en sanación, con mucha delicadeza. Pero miren, la liberación tampoco es todo fuerza, todo acción, todo brusco, porque el enemigo está aquí y yo lo voy a... No, ¿verdad? En la liberación también se ora de una manera prudente, de una manera tranquila, calmada, coherente, pensada, ¿verdad? Racional, que eso no significa que no tenga fe. Y eso es lo importante, eso es lo importante. Nosotros con Luis René vimos, y por eso está ese punto de, y no para que, ¿verdad? Él o ella se sienta sensible, llore y grite. Hemos visto muchísimas comunidades, y lo compartimos aquí con Lidia y con Zoili, ¿verdad? Que oran para que la persona haga esto precisamente. Se sensibilice, llore, grite, convulsione,
tire patadas, tire los brazos. Y lo que estamos haciendo muchas veces con eso es picando, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Provocando que la persona venga y haga todos esos gestos, especialmente si son mujeres, es más fácil provocar esto. Provocar que llore, que grite y que no esté como metida también el paciente en la oración. Y al final se van peor de lo que regresaron. Se van cansados, se van sin esperanza, aún con menos esperanza, se van irritados y sin creer en la iglesia porque creyeron de que ya con eso liberaron, porque incluso hay comunidades que dicen, ala, mira hermana, hermano, hoy liberaste, hoy se fue, yo vi a cientos de diablos que se fueron, espíritus malignos salieron de ti cuando gritabas, y esas personas se van, "Ah, es cierto, ya liberé", y se va y sigue igual al día siguiente. ¿Y qué provocamos con eso, hermanos? Que la persona deje de creer, deje de tener fe en la iglesia, en las oraciones y en todo lo demás. Hemos convertido a una persona en agnóstica. Eso es lo que provocamos. Y nosotros no estamos para eso. Por eso es de que tenemos que tener un vital cuidado. Miren, las personas que se dedican a este ministerio, a esta pastoral, tienen que ser personas con una dulzura y con una forma de tratar a alguien muy empática, ¿verdad? Eso no quiere decir, si ustedes se dan cuenta, mi hermano Luis René tiene una voz muy fuerte, él es muy recio, él pues tiene su personalidad y yo soy diferente. Y Mariel, de quienes hemos hablado, es una dulzura de persona. Pero los tres nos complementamos. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, Luis René trate mal a alguien. Ni siquiera cuando está ejerciendo algo en contra de algún espíritu en los errores que cometíamos antes. Hay que tener muchísimo cuidado tenemos que orar y que el paciente vaya sintiendo que eso es un proceso y que va de paso a paso. Cuando empezamos a gritar y provocamos sentimientos que afloren, provocamos que el paciente grite o convulsione, no estamos logrando nada. Esa no es un termómetro para ver que está liberando. Eso no es así. No es así y por favor, se los pido honestamente, desde lo profundo de mi corazón, oremos por el paciente y para beneficio de él. No provoquemos este tipo de cosas, porque si no, lo que estamos haciendo es colaborando para que esa persona deje de creer. Y recordemos que esto es una oportunidad para traerlo al Señor. Luis René, no sé si quieres. Sí, seguro es que sí. Lo dijiste, sí, es que lo dijiste muy claro. A veces nosotros queremos intervenir, pero se nos olvida que nuestro rol es de apoyo y nuestro rol es de apoyo para hacer una oración deprecativa al Señor, de súplica, pidiéndole para que el Señor Jesucristo y la Santísima Trinidad sean los que tomen al paciente y sean ellos los que dirijan la sanación del paciente por medio del sacerdote. Y si no está el sacerdote, nosotros dejamos que sea el Señor el que haga la obra. Nosotros lo que hacemos es clamar por él, interceder por él, porque si no, nos da la tentación, y era lo que decía Xiomara, de pensar que somos nosotros quienes hacemos la sanación. Jugamos a Dios. Por eso, es que yo creo que como ella no ha liberado porque no ha perdonado, entonces repite conmigo estas palabras: y yo perdono en este momento a ese violador, y empieza la mujer a llorar. Entonces como se sensibilizó, ahí ya va a liberar más fácil. No, no es así. Hay una tentación muy, pero muy fuerte en el servidor y precisamente por eso es el proceso inicial, el diagnóstico inicial, para que ya en el momento de la oración sea exclusivamente el Señor, el sacerdote, el exorcista o la comunidad misma
pero sin provocar lo que uno considere que es lo mejor para esa persona, porque al final es el Señor el que decide. Y con eso termino. Me hicieron recordar unas palabras de un hermano predicador, se llama Cristian Huerta. Dice, todas las comunidades tienen que llevar a la persona a tener una vida sacramental. Y ahí es donde cometemos muchos errores, como dice mi hermano, nosotros oramos y ya al ver que la persona lloró, se sensibilizó, entonces ya liberó. Pero ¿qué pasa? Puede pasar lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de aquella persona que limpia su interior, pero después vuelve el espíritu. ¿Por qué? Porque no se le dio seguimiento a esa persona y ya dijeron, no, pues ya lloró, ya se liberó, ya está todo. La vida sacramental, tener el seguimiento con esa persona, no pensar que con eso ya sanó, porque dice nuestro Señor, después vuelve aquel, ve todo barridito y vuelve con otros 7 peor. Por eso es muy importante estas personas y hacer en estas oraciones. Lo principal que se tiene que llevar en las comunidades es a todas las personas a tener una vida sacramental para que esté fuerte. Y si quiere regresar aquel que se ha ido, encuentre esa casa fortalecida y llena de Dios, donde no pueda caber nada que no sea de Dios. Pues hermanos, hemos terminado. Nos despedimos. A ver unas palabras para despedirnos y ahorita presentar el próximo programa. Gracias, hermano Antonio. Pues yo me siento feliz de haber terminado finalmente estos peligros y aciertos. La verdad es de que sirve muchísimo el contar las experiencias porque nos enriquecen. Así que yo espero de verdad leer todos esos comentarios porque estoy segura que hay muchas personas que también nos van a enriquecer a nosotros con todas las experiencias que han tenido. Algo que nosotros con Luis René siempre pensamos de todo de este tsunami que vivimos, fue muy fuerte entender que lo que hacíamos no estaba bien y que lo habíamos hecho 10 años casi, un poco más, ¿no? Pero siempre hay oportunidad de enmendar y de hacer las cosas correctamente, de no claudicar, no dejarse vencer, sino que al contrario, el poder ayudar es algo que no podemos perder. Esa obra de misericordia que Dios nos ha puesto a nosotros en el corazón para ayudar a que otros salgan adelante y que dejen de que se liberen de esa infestación demoníaca que tanto los aqueja a ellos y a sus familias, porque no solo ellos son las víctimas de todo este influjo. Así que muchísimas gracias. Yo espero verlos pronto, la próxima semana, y estar aquí juntos participando y compartiendo toda esta riqueza de nuestra iglesia. Pues bueno, pues vamos a dejar que nuestro hermano Luis se despida y haga la oración final para que usted, hermana, también presente el próximo programa para dejar interesados a nuestros hermanos que nos están escuchando. El próximo programa será interesantísimo. Así que dejamos a que nuestro hermano Luis se despida y haga la oración final para darle gracias a Dios por estos programas que son de gran provecho. Pues bueno, adelante, hermano. Lo que tú dijiste, Antonio, numeral 739, Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo y el numeral te dice a la vida sacramental, siendo la centralidad la Eucaristía para lograr sanación física, integral, emocional, espiritual, para poder ser constructores del reino de Dios, ayudados por nuestra propia conversión y transformación de vida para edificación del reino y presentar la justicia divina aquí en nuestro mundo.
Yo termino diciendo que el objetivo de haber presentado estos aciertos y estos peligros, nosotros lo vimos con Xiomara en diferentes comunidades. No estamos o sea, y eso por favor, hermanos que nos escuchan, no estamos en contra ni de la renovación carismática, ni de las personas que hacen oraciones de liberación o sanación. Al contrario, les damos gracias porque tienen ese amor por la sanación de las personas. Decía el padre Gabriel Amort que cuando se le niega la liberación, el exorcismo a una persona, se comete un asesinato espiritual. No se necesita matar corporalmente a alguien para poderlo asesinar. Cuando tú renuncias a una oración de liberación o de exorcismo, se está cometiendo este pecado gravísimo que es el asesinato espiritual. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo como lo norma la iglesia, hay que hacerlo como lo establece el derecho canónico, la carta con el obispo, con el sacerdote. Si no tienen el permiso, se puede hacer la oración y más adelante vamos a hacer un programa específico para cómo poder hacer una dimicatio, que es una oración de comunidad. Vamos a poder hacer una oración de liberación sin incurrir en los errores que se cometen usualmente de acuerdo al derecho canónico, y vamos a poder mostrar, y eso le va a encantar a Xiomara y a ti también, mi querido Antonio, cuáles son los dones exorcísticos que pueden ustedes, hermanos, desarrollar muy fuerte conjuntamente con su sacerdote para que la liberación sea mucho mejor, más santos, que como dice nuestro hermano Antonio, nuestros hermanos mayores en la salvación, para lograr la liberación de las almas y cumplir con la misión de la iglesia. Nos despedimos, bendecimos a todas esas comunidades parroquiales que están haciendo liberación y sanación. Les decimos, sigan adelante porque Cristo está con ustedes y sean uno con la iglesia. No lo hagan aparte como que fueran sectas, sino hacerlo como la iglesia manda, en común unión con los santos que la rigen. Entonces, vamos a hacer la oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por esta reunión que tuvimos, porque tú siempre te haces presente, aunque sea virtual, pero estamos hablando de ti para la edificación de tu reino. Ponemos, Señor Jesucristo, nuestras vidas, ponemos, Señor Jesucristo, todo lo que somos y te agradecemos por nuestra vida, por nuestro cuerpo, por nuestra salud. Te agradecemos a pesar de los problemas que estamos llevando, a pesar de los problemas de posiblemente económicos, problemas posiblemente familiares, problemas de comunidad, tantos problemas que podamos tener. Pero a pesar de esos problemas, te decimos, Jesús, que confiamos en ti, que tú eres el capitán, el que navega esa barca que es la iglesia, dirigida por el Papa Francisco y por todos los cardenales, obispos, sacerdotes que están al frente de nuestra Iglesia Católica. Pedimos por la unidad de nuestra Iglesia, pedimos por el amor en nuestra Iglesia y que seamos reconocidos más por los frutos que por los dones y carismas que podamos tener. Seamos coherentes para la construcción del reino y pedimos por nuestros servicios y por esta pequeña familia que somos del programa Va de Retro Satán, que está incluido Antonio, Xiomara, que estoy yo. Ponemos nuestras familias, ponemos nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestro servicio en la iglesia y pedimos por todo el equipo de RAC, Rincón de Apologética Católica, por todos los que son parte de esto, los que no están en el programa, pero que son parte esencial, el productor, el editor, el coordinador, todos los que están desde todas partes de Latinoamérica para poder presentar y seguir llevando la sonrisa de Jesús a todo el mundo. Te agradecemos y santificamos tu intercesión, María Santísima, diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. Amén. 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 Y por tu infinita pureza y por tu inmaculada concepción, te pedimos por todas aquellas personas que nos están escuchando, por aquellas personas que están teniendo problemas, que necesitan de la liberación del alma, para que puedan encontrar el párroco, la comunidad adecuada, para que puedan confesarse, para que puedan, Señor, sacar todo pecado que el maligno los quiera tener atados. Decimos, va de retro Satán a cualquier espíritu maligno que quiera perjudicarnos. Pedimos que por la intercesión de San Miguel Arcángel se aleje de nosotros, se aleje de todas las personas que nos escuchan, se alejen de Rincón de Apologética, de nuestras diócesis, y se alejen de todo el problema que quieran hacer para que no podamos llevar el mensaje de Dios a otros. Te alabamos y te bendecimos, Jesucristo, porque todo el honor y toda la gloria es para ti. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues no nos queremos ir, pero pues adelante, hermana Xiomara, y presente el programa que se nos viene. Gracias, hermano Antonio. Pues estamos muy contentos, como decía nuestro hermano Antonio al inicio, por toda esta recepción que hemos tenido, por todo este interés, pues estamos contentos de contarles de que la próxima semana tendremos a un músico católico aquí con nosotros que nos va a contar también cuáles son los peligros y aciertos de los músicos dentro de la pastoral de liberación. Nosotros como comunidades en algún momento pues necesitamos, ¿no?, invitar a músicos, a cantantes para nuestras actividades, y también ahí hay peligros y hay aciertos que son muy importantes para que nosotros llevemos realmente esa oración que tanto necesita el pueblo de Dios para sanar y liberar. Creo que es parte, como decimos, del paquete, del combo, para poder examinar bien toda esta relación que tenemos nosotros dentro de la iglesia, dentro de nuestra pastoral de liberación. Así que el programa se va a llamar El papel de los músicos y cantantes en la pastoral de liberación. Aquí los esperamos y esperamos de que sea de muchísimo conocimiento y aprovechamiento para todos. Amén. Pues será un gusto tener a nuestro hermano Leonardo Ramírez con nosotros en el próximo programa, donde él nos estará contando todo lo que él ha mirado en estos peligros, pues en estos ministerios de canto, en estos grupos de liberación, donde también pues la música es muy importante, los cantos. Ustedes saben que en todos estos retiros la música es una alabanza a Dios y también nos da sanación y liberación a través de la música, y pues vamos a estar compartiendo con nuestro hermano. Pues hermanos, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Quiero mandar un saludo fuerte a mis hermanos de Testudo, donde también se transmiten estos programas y tenemos varias personas que nos siguen ahí, de Testudo 2.0 y Testudo Apologética. Y gracias a todos los que están pues en mi canal también de YouTube. Muchas gracias y nos vemos el próximo programa, que será interesante. Hasta luego, hermana Xiomara, Adiós. hermano Luis, y a todos los que están hasta ahí Michoacán y hasta toda Latinoamérica. Fuerte. Y que Dios les bendiga. Amén. Adiós.